Buenas tardes, buenas tardes. Estamos esperando que entren las personas, pero sí quería mencionar que me encanta la música y apagué la música. Lo siento, pero me encanta. Bienvenidos, buenas tardes. Feliz miércoles para todos. Estamos muy emocionados de poder tener este webinar en este momento, el día de hoy. Este panorama estratégico del comercio internacional en América Latina y yo estoy súper emocionada porque vamos a tener la oportunidad de tener una gran conversación con dos personas que tengo el honor de estar aquí con ellos y poder trabajar en conjunto el día de hoy. Y bueno, y trabajamos en conjunto en otras áreas también. Pero le quiero dar la bienvenida a Paolo y a César. Gracias, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes. Eh, Antes de presentarlos así formalmente, quiero a la audiencia que nos está acompañando, bienvenidos en todas partes, tenemos desde toda Latinoamérica, gracias por estar con nosotros. Estaba yo bromeando que iba a empezar con una vaca, hacer una vaca o una apuesta del mundial para ver a dónde quedamos, pero para no causar retos y no decir que Colombia va a ganar, ¿no? O va a llegar más allá, mejor lo dejamos ahí porque si no estoy en problemas. Pero bienvenidos. Si tienen la oportunidad, pongan en el chat de dónde están, dónde nos están escuchando para saber en dónde andan. Nos encantaría escucharlos. El día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Vamos a hablar acerca del comercio internacional que estamos viviendo ahorita en cuanto al impacto que vaya a haber para su negocio, cómo es lo que qué es lo que estamos viviendo desde un punto de vista de economía, desde un punto de vista de políticas, de lo que se está charlando, desde un punto de vista de qué está escuchando el sector privado. Nuestro objetivo principal al final de esta presentación es que podamos quitarle la complejidad a que ustedes están viviendo ahorita el comercio internacional y que se sientan que tienen un poco más de saber cómo se puede manejar y cómo podemos manejar y ser parte de ese apoyo que les estamos brindando para poder exportar e importar. Ese es el objetivo y vamos a empezar primero a poner cuál es el marco de la conversación. Y después vamos a tener una discusión entre César, Paolo y yo para poder hablar un poco más a fondo después de lo que los tres vamos a presentar y esperamos tener preguntas de ustedes. Ustedes ven en su pantalla, hay una área donde dice, donde pueden escribir las preguntas y ahí vamos contestando. Con mucho gusto las vamos a aclarar. Y si me pueden escribir, mándenme mensajitos dónde están, por favor, porque así me da envidia de la buena si están en clima calientico, rico, sería muy bueno. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar primero, voy a invitar a Paolo. Paolo Giordano es economista principal en el sector de productividad, comercio e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Paolo, iba a decir, tienes más de 25 años de experiencia, has estado trabajando en diferentes proyectos estratégicos en la región. Me encanta la información que tienes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches a todos los que que se están juntando virtualmente. Es un placer estar aquí con ustedes. Paolo, entonces te doy la palabra. Paolo nos va a empezar con un panorama económico y comercial en América Latina. Cuéntanos cómo están las cosas mientras que te dejamos que compartas tu presentación para que nos compartas ese punto de vista. Siempre me encanta el punto de vista economista, ¿no? De que ves a grandes rasgos cómo se ven las cosas. Te paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Yo no lo veo, así que si tienen alguna pregunta me interrumpen. Lo que he pensado hacer en unos 10 minutos es darle un poco un panorama de lo que vemos desde el Banco Interamericano de Desarrollo en términos de grandes tendencias, tanto en el corto plazo como en el más largo plazo, y después hacer una reflexión sobre ellas.
Si miramos el corto plazo, tenemos una publicación que se llama Las estimaciones de la tendencia comercial de América Latina y el Caribe, que sacamos 2 veces al año. En la última edición, lo que vimos es que el comercio de América Latina el año pasado, a finales de 2025, realmente sorprendió por su resiliencia. Estimamos una tasa de crecimiento del 6,4%, que es más alta de la tasa que ya venía alta en 2024 de casi el 5%. Esa fue una gran sorpresa porque, como todo el mundo sabe, quien se ocupa de comercio, el año pasado con el tema de la suba de aranceles, tanto en Estados Unidos como en otros países, había una gran preocupación por una desaceleración o quizá por un parón del comercio internacional, y eso no ocurrió. No ocurrió fundamentalmente en nuestra interpretación porque hubo efectos de anticipación a esos aranceles. Sin embargo, después esos aranceles también se manifestaron de manera más baja de lo que se esperaba, de tal manera que el comercio de América Latina viene creciendo, y en la gráfica de la izquierda abajo, cuando los economistas hacen sus ejercicios para saber, digamos, separar el ruido del señal, lo que parece es que el comercio está realmente empezando a subir de manera estructural. Sin embargo, hay mucha incertidumbre y ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las fuentes de esa incertidumbre. Sin embargo, antes de comentar sobre eso, yo creo que hay que mirar la gráfica de la izquierda, que puede parecer muy complicada, pero ustedes ven mucho azul oscuro, y lo que dice ese azul oscuro es que la tracción principal para el comercio de América Latina vino de Estados Unidos. China se venía recuperando después un año bastante malo, y Europa sigue todavía con una tasa de crecimiento de la demanda relativamente moderadas. Entonces, ese es el panorama de corto plazo. Sin embargo, si insertamos eso en un panorama más de largo plazo, ¿qué es lo que vemos? Es que hay dos grandes tendencias que están para quedarse y van a tener un impacto probablemente muy importante en los flujos comerciales de los próximos años. El primero es el cambio climático. Si miran esa gráfica que tengo a la izquierda, ustedes ven que en 2024, por temas de sequías, por también temas geopolíticos, cuando separaron el canal de Panamá y el canal de Suez, el comercio internacional realmente fue estrangulado. Y eso está pasando cada día más, afecta a la producción y afecta el comercio. Y por el otro lado, y acá le mostramos el impacto digamos, esperado de los aranceles que subieron el año pasado, y es un impacto negativo significativo sobre los flujos comerciales internacionales. Entonces, esas dos grandes tendencias, por un lado el cambio climático, por el otro lado, digamos, el nivel, la distinto ambiente geopolítico en el cual nos estamos insertándonos, ¿qué es lo que no deja esperar para el futuro? Primero, mayor incertidumbre. No sabemos cuándo va a venir el próximo golpe. Segundo, en términos de políticas, va a haber mayor selectividad y mayores efectos de desvío de comercio. Si quedamos en el club, vamos a estar favorecidos; si quedamos afuera del club, vamos a estar desfavorecidos. Y eso tiene una implicancia muy importante, yo creo que para el sector privado, y es que ya no alcanza la competitividad, ya es impulsada por las políticas y las regulaciones y no solamente por la productividad. Es decir, yo puedo ser muy bueno en lo que hago, puedo producir a precios bajos o puedo producir al mismo precio pero a calidad más alta, pero si me cambian las condiciones de acceso al mercado, me cambia la rentabilidad en el mercado en que estoy llegando. Y entonces, en el banco nos preocupamos de medir esta competitividad de las exportaciones de América Latina. Lo hicimos en los últimos 10 años, desde 2012 a 2021, y lo hicimos nos paramos en 2022 porque en 2022, por el rebote del COVID, hubo un efecto de precios muy importante. Entonces, esas son unos cálculos que se hicieron a precios constantes, digamos, miramos realmente la competitividad real. ¿Y qué es lo que miramos? Si miran la gráfica de la izquierda, las exportaciones, el market share en el comercio global puede aumentar porque aumenta el comercio general, porque hay un efecto de destino. Yo estoy exportando a aquellos países que son más dinámicos, hay un efecto de productos,
yo estoy exportando productos cuya demanda es más dinámica y entonces esos son efectos que tienen que ver con la demanda, no tienen que ver con la oferta. Y lo que queda es la competitividad, que tanto yo soy competitivo por el lado de la oferta para llegar a los mercados. Y cuando miran el gráfico de la derecha para los distintos países que tenemos de América Latina y lo miran por distintos sectores, en verde sectores agrícolas, en gris los sectores mineros, en morado energía, en morado claro energía, combustibles y energía, en morado oscuro, manufacturas industriales. Y en el rombo, el total, ustedes ven que la mayoría de los países de América Latina en estos últimos años, en esta última década, han perdido competitividad respecto a sus competidores en los mercados específicos. Por ejemplo, si yo soy un gran exportador de trigo, lo que cuenta en mi competitividad respecto, pongamos, a Australia, en el mercado de, no sé, de Europa o de China o de lo que sea, ¿no? Ese es el ejemplo para entender qué es lo que medimos. Y entonces, esta pérdida de competitividad nos preocupa mucho y entonces tratamos de entender qué hay detrás de la competitividad. Y la competitividad realmente son dos elementos. Uno es la productividad relativa. Si yo puedo producir mejor que mi competidor porque puedo incorporar más innovación, tengo más capacidad de adopción de innovación, hay bienes públicos desde el sector público, desde el gobierno, que nos ayudan a ser más productivos. Si yo soy más productivo de mi vecino o de mi competidor, es una parte de la competitividad. Pero después hay la competitividad pura. Y eso es fundamental porque pensar el comercio internacional como un continuo de la producción, ¿qué es lo que nos da? Nos da escala principalmente, nos da incentivos para rentabilizar las inversiones y también nos permite alinearnos a estándares de calidad de clase mundial y entonces es fundamental pensar la productividad y la competitividad como dos caras de la misma moneda. Y por eso, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, nuestra agenda es realmente conceptualizar recomendaciones de políticos y de políticas y diseñar proyectos pensando en eso, pensando en que los sistemas productivos tienen que ser pensados en este contexto como sistemas productivos abiertos e integrados al mundo y con todas las dificultades que eso lleva en términos de logística, en términos de acceso a mercado, y también pensar que productividad y competitividad son realmente dos caras de la misma moneda. No se puede pensar solo en productividad sin pensar en los mercados externos, no se puede pensar en la competitividad en el comercio internacional sin pensar en las condiciones de producción interna y cómo se combinan los factores. Y para ir terminando y tirando algunas ideas para después conversar con ustedes y es un placer estar acá hoy. ¿Cuáles son los grandes cambios que yo creo que no podemos hoy ignorar en el mundo? Primero, que si bien en 2025 veamos un desempeño comercial para la TAM muy alentador, es un panorama altamente inestable. Ya estamos viendo lo que está pasando en el mundo y probablemente lo conversamos más adelante. Digamos, no hay que sentarse en los laureles. El desempeño del año pasado ha sido algo extraordinario y no se puede dar por descontado. Y segundo, en el largo plazo, pensar realmente en el impacto estructural que va a tener el cambio climático y la geopolítica en el comercio mundial. Ahora, ese comercio mundial, ese entorno mundial también está cambiando de manera muy radical por dos razones. El primero, porque las reglas del comercio ya no son las reglas del pasado, ya no son reglas que regulaban los atributos de los productos, hoy regulan los atributos de los procesos productivos. Entonces, los temas de trazabilidad, los temas de seguridad, los temas de sostenibilidad, están cobrando cada día más importancia y es algo que tenemos que incorporar en la función objetivo de quien trabaja en términos de comercio. Y después el entorno geopolítico. El entorno geopolítico claramente está cambiando, es un entorno donde el multilateralismo se está debilitando
Y entonces cuando se debilita el multilateralismo, los países pequeños son más vulnerables. Y por eso la importancia del regionalismo, la importancia, y ese evento es parte de eso, ¿no? De pensar América Latina como una voz, una única voz frente al resto del mundo. Y entonces, ¿cuáles son los grandes takeaways, me parece, para iniciar la discusión? El primero, realmente cómo pensar los sistemas productivos y los sistemas comerciales como dos caras de la misma moneda, como dos sistemas que son integrados y que hay que pensarlo junto. Y después, a nivel operativo, cómo aterrizar ese concepto que puede parecer quizá un poco teórico, pero la clave es realmente cómo fomentar mayor cooperación entre público y privado. Y por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos el American Business Dialogue, en el cual ustedes son parte, y que nos parece que es realmente una plataforma importante para poner la voz del sector privado en esas grandes discusiones que se están dando en los círculos globales. Muchísimas gracias. Me, Hasta acá me lo dejo. encanta, Paolo. Muchísimas gracias. Y sabes que es súper interesante porque nos estás dando la visión macro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son los números? ¿Cómo nos vamos preparando? Iba a prometer que no iba a decirlo tan pronto, pero voy a decir cuentas claras, chocolate espeso, mejor saber qué es lo que estamos viendo y cómo lo estamos manejando, lo cual me parece un buen momento para invitar a nuestro siguiente ponente, que es César Vence, director ejecutivo de la Asociación de Cámaras de Comercio Americana en América Latina y el Caribe. Y también maneja el comité de Business Council con Colombia. César, colombiano, tengo que mencionarlo también. Gran líder y he tenido también el placer de trabajar contigo. César es parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. César, bienvenido. Déjame ver aquí. Arreglamos que no te veo. Te me perdiste. En, Aquí en, estoy en, presente. yo sé que estás aquí, estás presente y ya te ponemos tu pantalla Entonces, para que estés que te vean todos. Pero mejor aquí dejemos estás. la foto que estás mostrando No, se ve estás mucho muy mejor. bien. Ahí está César, bienvenido. Yo sé, también tienes más de 20 años de experiencia, has trabajado a nivel local, a nivel federal, y ahorita estás aquí en la Cámara de Comercio y lo que queríamos charlar contigo, escuchar tu presentación es la perspectiva del sector privado sobre el comercio internacional, especialmente como lo ves desde América Latina, ¿no? Porque estás con todos los AmChams de la región. Entonces, te paso la palabra y te dejamos para que puedas compartir tu presentación. Bienvenido, César. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes y María Luisa, UPS, muchísimas gracias por esta invitación. Lo que voy a tratar de hacer en los próximos minutos es, y van a ver en la presentación, en realidad es complementar lo que nos acaba de decir Pablo. Nosotros estamos muy alineados en nuestra visión hacia el sector privado y cómo estamos viendo este momento y esta coyuntura. Pero antes de entrar como en ese tema grueso, quiero enmarcar mi conversación, o sea, desde el punto de vista de la Cámara, en un concepto que nosotros manejamos aquí en la Cámara de Comercio y es nuestra agenda de crecimiento. Es la visión que nosotros tenemos de la importancia del crecimiento económico porque creemos que esto depende de nuestro futuro, ¿verdad? El crecimiento económico sostenido depende de mercados abiertos, reglas claras y alianzas estratégicas, como lo mencionó Pablo. Entonces, creemos también que en este contexto América Latina es una pieza muy fundamental. Entonces, que en el corazón de esta agenda hay un imperativo claro y es urgente y es lograr un crecimiento del PIB de 3%. Y estamos hablando desde la perspectiva de Estados Unidos y ya pues ustedes verán cómo esto nos lleva a la región y qué quiere decir esto para la región. ¿Por qué el 3%? Esto no es simplemente un número, es un camino hacia la oportunidad. Y hemos calculado que a este ritmo la economía se duplica en tamaño en una generación. ¿Y qué quiere decir eso? Se crean más empleos, se aumentan los salarios y se mejora la calidad de vida para todos aquí en Estados Unidos. Se trata de garantizar que cada familia tenga trabajo y tenga un trabajo digno y pueda prosperar.
Y con eso mismo, para lograrlo, necesitamos un enfoque integral. Entonces, parte de lo que se mencionaba antes son políticas fiscales que fomenten el crecimiento o una desregulación inteligente y la inversión en innovación, que son pilares fundamentales de esta estrategia. Pero no debemos pasar por alto el motor que está detrás de todo esto y es el comercio exterior. La ecuación es simple. El comercio es igual a crecimiento. Así lo vemos desde acá. Como mencionaba, comercio significa más empleo, más inversión y más prosperidad. Y el comercio internacional, que es el foco de esta conversación hoy, eh, desde el punto de vista de Estados Unidos, y ustedes, muchos de ustedes lo saben, eh, conecta a las empresas, conecta comunidades, conecta gente. El 95% del consumo está fuera de Estados Unidos, entonces las oportunidades son inmensas cuando pensamos en comercio internacional, internacionalización. Y este también es un concepto. El comercio exterior impulsa industrias como la manufactura, agricultura, respalda millones de empleos, y fortalece la competitividad global. Y para aprovechar estos beneficios debemos liderar en un escenario global. ¿Qué quiere decir esto? Avanzar en acuerdos comerciales, reducir barreras y garantizar prácticas justas, que abran mercados para los bienes y servicios del país. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto en el contexto de Latinoamérica, de nuestra región? No quiero de pronto pasar mucho tiempo aquí porque pues, Pablo ya habló un poco de dónde estamos en términos del crecimiento económico, pero creo que es importante resaltar los números. De acuerdo a la ONU y la CEPAL, el crecimiento económico regional alcanzará alrededor de 2,3, que es un crecimiento moderado, pues, es positivo. am, pero esto no ocurre en un vacío, ¿verdad? Están pasando muchas cosas. El contexto global y regional, como se acaba de mencionar, está untado de un escenario de fragmentación geopolítica, una transformación tecnológica que avanza a ritmos muy diferentes en los países y en nuestra región. Y a ello también se suman, como ya se había mencionado, unas condiciones financieras restrictivas, y un breve debilitamiento del conflicto internacional. ah, los conflictos bélicos, estamos viendo lo que está pasando en el Medio Oeste. Esto genera mucha incertidumbre. No quiero pues quedarme en los temas negativos porque María Luisa me regaña, pero sí creo que es importante en el contexto de esta conversación pensar en cuáles son como los retos que tenemos primero y después hablamos ya de oportunidades. Por el lado de los retos, existe un entorno muy complejo. Tenemos una incertidumbre arancelaria, costos logísticos elevados, hay presiones fiscales persistentes que reducen las márgenes y limitan la competitividad de nuestras empresas, afectando de manera muy particular a las pequeñas y medianas empresas que al final del día son el motor de la innovación en la región. Ah, pero no quiero enfocarme solo en lo negativo. Quiero también hablar de las oportunidades, que es donde nosotros en realidad estamos muy enfocados. Existe el concepto de nearshoring, que creo que muchos de ustedes lo conocen bien, y en esto las oportunidades son inmensas. Vemos muchas oportunidades en este espacio. También estamos viendo muchas oportunidades y un momento muy único con la digitalización que se está acelerando cada día más. Temas como tecnología como la inteligencia artificial y Internet of All Things, ahí vemos muchas oportunidades, automatización avanzada. Entonces, hay muchas oportunidades y en nuestro contexto tenemos competitividad, ¿verdad? Que es la ventaja que tiene nuestra región. am, y eso me lleva a que estamos preparados para competir en un mundo, en una economía global, en una economía que requiere un pensamiento diferente. Entonces quiero ahora enfocarme en las ventajas competitivas que tiene la región. Primero es nuestra posición geográfica. América Latina está literalmente entre dos océanos, eso lo saben ustedes mejor que nadie, lo cual nos convierte en un puente natural entre los mercados de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.
También contamos con una proximidad estratégica a Estados Unidos, que es el mayor mercado de consumo del mundo. Tenemos horarios compatibles, con operaciones en tiempo real y tiempos de entrega que son significativamente menores de los de Asia. Entonces, eso nos da una ventaja competitiva simplemente por nuestra posición geográfica. En el contexto de nearshoring, esta cercanía no es solo una ventaja, es un factor decisivo de competitividad para ustedes que están pensando en internacionalizarse, en de pronto entrar al mercado estadounidense. Esos son factores muy importantes. Y además, pues somos una puerta también de entrada natural a América Latina y el Caribe, donde tenemos un mercado de más de 650 millones de consumidores. Em, Segundo está nuestra infraestructura. La región cuenta con una red extensa de puertos estratégicos, corredores bioceánicos, terminales interiores, puertos secos. Y solo para mencionar algunos de estos proyectos emblemáticos, conocemos el Canal de Panamá, pero también los puertos de Santos en Brasil, Manzanillo en México, Caucedo en la República Dominicana. Am, y esto es una señal muy clara, es que América Latina está invirtiendo seriamente en su capacidad logística porque ven las oportunidades para integrarse de forma más eficiente en las cadenas globales de valor. También hay que resaltar lo tercero y quizás lo más importante que tiene la región es nuestro capital humano y nuestros recursos naturales. La región cuenta con una fuerza laboral joven, muy dinámica y cada vez más calificada, con experiencia comprobada en sectores estratégicos en este momento como el automotriz, aeroespacial, digital y tecnológico. Nuestras universidades en la región son de las mejores universidades con formación que están alineadas en tendencias industriales globales. Y en paralelo, somos una potencia de recursos naturales. América Latina concentra minerales críticos para la transición energética, la economía y la economía digital, como el litio, cobre y tierras raras. También poseemos una agroindustria diversificada y de clase mundial y un enorme potencial de energías renovables como solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Y a todo esto se suma la biodiversidad única que posesiona la región como un actor clave en sostenibilidad y desarrollo del futuro. Eh, Esto ahora me lleva al contexto de qué es lo que nos permite hacer esto, ya enfocándonos un poco más en los acuerdos y el contexto comercial entre Estados Unidos y la región. Eh, Aquí lo que vemos es que Estados Unidos, si miramos su relación comercial con el mundo, la mayoría de sus acuerdos comerciales son con la región. En esta diapositiva vemos de forma muy clara los acuerdos y los principales plataformas de comercio de Estados Unidos y América Latina. Por el lado de los acuerdos tenemos una base institucional muy sólida, empezando con el USMCA. Este es el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que actualmente está pasando por una revisión. También tenemos a CAFTA-DR, que es el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Tenemos cuatro tratados bilaterales con Chile, Colombia, Panamá y Perú. Y recientemente tenemos estos acuerdos de comercio recíprocos que se anunciaron en diciembre del año pasado y que se han firmado este año, pues, con Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador. Entonces tenemos un marco, ya un acuerdo que nos permite continuar este flujo de comercio entre la región. No quiero de pronto pasar mucho tiempo en estos temas de los aranceles, pero como bien saben, pues, esto ha creado mucha incertidumbre. Hemos tenido un periodo de diferentes anuncios por parte del gobierno estadounidense de cómo están viendo ellos el comercio global y cómo están usando los aranceles. En este momento tenemos aranceles recíprocos. Tenemos también los aranceles de la sección 232, que más que todo están enfocados en acero, aluminio y la industria automotriz, pero es importante entender estos aranceles y entender estos acuerdos, porque estos acuerdos tienen beneficios y también les permitirán a ustedes entrar a este mercado y es muy importante que los entendamos. Y aquí es donde pues quiero ya de pronto hablar un poquito más de ACLA y el papel que nosotros jugamos
en este contexto y cómo trabajamos. ACLA es una red integrada de cámaras de comercio americanas, las famosas AmChams, que están presentes en toda la región. Tenemos 22 o 23 AmChams en Latinoamérica y el Caribe. Actuamos como un puente entre el sector privado, los gobiernos, las organizaciones internacionales, facilitando el diálogo y la coordinación. Y también por medio de ACLA, esta red, promovemos inversión extranjera directa y oportunidades de nearshoring. Esto para nosotros es una prioridad. Y sobre todo, hay una oportunidad muy grande y muy relevante para esta conversación, es el apoyo que las AmChams dan directamente a las pymes, a las MIPYMES en la región, con recursos, capacitación, networking, trabajando muy cercanamente con empresas como UPS, para que las empresas y las pequeñas y medianas empresas se puedan aprovechar de este momento y esta oportunidad que tenemos. Y como les mencionaba, entender este entorno tan complejo, porque esto del comercio internacional no es nada fácil, pero gracias a María Luisa y a su equipo y el trabajo que ellos hacen, ayudan a que las MIPYMES entiendan este mundo complejo del comercio internacional que, mm, no los quiero asustar, es complejo, pero es fascinante y después de que lo entienden, es muy fácil, se puede manejar. Y por último, ya para empezar a cerrar, quiero dejarles una idea central y es básicamente lo que quería tratar de compartir con ustedes hoy. Es que América Latina no es una región que espera oportunidades, es una región que las construye. Tenemos todas las ventajas competitivas en este momento. Sabemos que la integración regional es nuestra mejor respuesta a esta incertidumbre global que existe. Aprovecho para dar un ejemplo. En el Triángulo Norte de Honduras, Salvador y Guatemala, las AmChams se han conglomerado para trabajar en conjuntos y trabajar en bloque, para aprovechar las oportunidades que este momento se están abriendo en términos de comercio con Estados Unidos. Entonces estamos viendo esta integración regional que en realidad va a ser una oportunidad muy grande y la manera de abordar este momento en el que estamos. Van a seguir oyendo mucho de nearshoring, que creemos que no es una tendencia pasajera, es una oportunidad para la región y ojalá que la región se aproveche de este momento que en realidad puede redefinir nuestro lugar en la economía mundial. Y también está la importancia de la digitalización, que no son aspiraciones futuras, son los pilares estratégicos del crecimiento que se viene. Entonces, en este marco, el llamado de atención o lo que con lo que quiero cerrar es fortalezcamos la colaboración público-privada, trabajen cerca con las AmChams, aprovechense de estos recursos que tienen a su disposición, y por favor estén muy, muy, muy enterados de lo que está pasando, entiendan la dinámica del comercio, entiendan estos conceptos de los tratados de libre comercio y los acuerdos, porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes con el proceso de internacionalización. Bueno, y con eso termino. Muchas gracias por Muchas su atención. gracias. César, me encanta. Tú y Paolo me han dejado una muy buena conversación, muy interesante lo que estás charlando y me encanta cómo presentaste desde el punto de vista del sector privado. Paolo, nos diste la parte macro. Yo voy a hablar ahorita un poco más de la parte logística, no cómo la estamos viviendo ahorita. Y después vamos a conversar los tres. Tenemos varias preguntas y a propósito, bienvenidos a todos los que me mandaron por dónde andas. Tenemos de La Plata, de Monterrey, de Zipaquirá, bienvenidos, de Ciudad de México y si no estoy de Madrid, gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora, si me permiten, les doy desde el punto de vista de UPS, en qué vamos, cómo complementamos lo que habló Paolo, lo que acaba de presentar César. Y ya, porque Paolo y César me dieron muy buena marco de lo que estamos conversando, si pasamos a la siguiente slide, para charlar un poco cuáles son las oportunidades. Ya creo que hemos conversado, si pasamos a la siguiente, hemos conversado de la incertidumbre, de cómo de que las exportaciones continúan,
Aún así, creo que quiero que quede algo muy claro y creo que lo mencionaron Paolo y César. El comercio continúa. Sí, hay incertidumbre, hay cambios y quiero que nosotros, como lo estamos viendo desde el punto de vista de UPS como su socio logístico, estamos viendo que el movimiento continúa. Lo que está cambiando es cómo se mueven esos bienes en cuanto a la información que hay que presentar de esos bienes y la complejidad del proceso. Y si pasamos a la siguiente, aquí es donde lo mencionó César un poco a grandes rasgos lo de las tarifas. Hablemos un poco de dónde estábamos, ¿no? Antes de la última vez que charlamos, que tuvimos el webinar, teníamos las diferentes tarifas que se habían impuesto, las 232, las 301 y las que se llamaban IEPA o AIPA por sus siglas en inglés. ¿Qué ha pasado desde entonces? La Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos dijo que el AIPA no se debía seguir implementando, entonces se ha mandado que se hagan reembolsos de esta tarifa. Vamos a tener otro seminario al respecto. No, si quieres, sigamos en lo anterior, por favor, todavía no cambiamos. Vamos a hacer un seminario al respecto, charlarles más de todos esos cambios. Pero seguimos, ¿se acuerdan en el webinar anterior yo les hablaba? AIPA es temporal, la 232 y la 301 es para quedarse aquí y esas son tarifas que son más específicas. La 301 es más que se hace a diferentes, de que maneja Estados Unidos para manejar diferentes países, diferentes prácticas de comercio. La 232 es más específica para diferentes sectores y ahí es donde estamos viendo los cambios y lo que se está haciendo, de cuál es esa complejidad que se está dando en los productos. Ahora bien, si pasamos a la siguiente, miremos en dónde estamos. Una vez que se eliminaron las AIPA, Estados Unidos lanzó otra tarifa que se llama la sección 122, es de 10%. Hay unas excepciones, las excepciones incluyen los productos que se hagan dentro del TEMEC, dentro del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que califiquen dentro del acuerdo, que sean de origen de México y Canadá. También se dieron excepciones para El Salvador, Guatemala, para todos los países del CAFTA y DR y República Dominicana para ciertos productos, para textiles. Y esta tarifa, a diferencia del AIPA, se vence, solamente es válida por 5 meses y se expira el 24 de julio de este año. En preparación para esto, Estados Unidos está preparando otras tarifas 232, 301. La pregunta es, María Elisa, bueno, pero aquí teníamos una pregunta, ¿cómo nos hace eso competitivos o qué es esta parte de la complejidad? La parte de la complejidad de lo que estamos viviendo en la sección 232, si ustedes están exportando hacia Estados Unidos, es tener qué es la tarifa que se está cobrando o que se esté aumentando a su producto. Por ejemplo, hoy en día, como mencionaba, pasamos a la siguiente, por favor, como mencionaba César, tenemos tarifas en acero y en aluminio que tienen hasta 50%. Hay que ver cuál es esa parte de su producto que tiene derivados o partes de aluminio o de acero. Entonces, la complejidad está conocer bien su producto para saber si tiene o no implicación de esas tarifas y también conocer bien su producto, cómo está reportando usted, qué parte de su producto está reportando. Pero eso qué quiere decir también dentro de la parte de exportación, que si ustedes conocen bien a su producto, cómo está hecho, dónde lo hicieron, pueden tener una mejor idea de cuál es el costo de ese producto. Hoy en día, la mayoría de la región, y yo creo que ahí es a lo que mencionaba César, en la mayoría de los países, en este momento, la tarifa recíproca está a 10%, ya no es tarifa recíproca, es tarifa 122, es 10% más si tienen alguna de 232 que se implemente y si tienen más la MFN, la Most Favored Nation, lo mínimo. Entonces, ahí ustedes ya saben, tienen una idea clara de cómo se está manejando ese producto. Ahí es donde nosotros venimos para quitar esa complejidad
y poderles decir, ok, esto es lo que tenemos. Ustedes conocen su producto, nos han dado la información, esto es lo que se debe incluir. En este momento, ya que estamos a 10%, es una oportunidad también para exportar. Si están exportando hacia Estados Unidos, aprovechar el 10% para los países que lo tenían más alto, Brasil, Nicaragua u otros países, pero podemos aprovechar. Y aquí quiero mencionar, lo mencionó César, los acuerdos sobre comercio recíproco, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Argentina, los que tienen ahora, les invito a que revisen si ustedes están en esos países y si tienen los productos que se incluyeron dentro de esos acuerdos, porque en ese caso pueden tener hasta tarifas de 0% si están exportando hacia Estados Unidos. Lo otro es la revisión del TEMEC. En este momento el TEMEC es el acuerdo comercial más competitivo que tenemos en la región, donde casi el 80% de los productos que se exportan, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos, vamos al 70%, el 80% califican como hechos en México, que califican con las reglas de origen del acuerdo del TEMEC, entonces tienen 0% de tarifa. Algunos de ellos se ven impactados por las tarifas 232, pero entonces tienen otras oportunidades de poder exportar. Vamos a hacer un webinar de esto, pero esto es importante para que lo tengan en cuenta. Y todavía estamos viendo que se están negociando más acuerdos en la región. ¿Por qué mencionamos todo eso, María Elisa? ¿Qué tiene de importante? Porque la región sigue posicionándose de una forma competitiva para todos los acuerdos. Y gracias, gracias César por poner esto para que lo podamos compartir. Les vamos a compartir toda esta información. Pero si pasamos a la siguiente, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto y cómo quitamos la complejidad? Y ahí es donde viene la eficiencia logística y los procesos de aduana, porque lo que necesitamos es para que ustedes como emprendedores puedan seguir la exportación, ya sea la importación de insumos, si necesitan para poder exportar, es poder apalancar cuáles son esas eficiencias logísticas, cuáles son las rutas que pueden utilizar y tener cuentas claras, chocolate espeso de cuáles son las reglas que se implementan, qué es lo que los impacta, no los impacta. Lo que ha cambiado en la complejidad, obviamente, es el costo de las tarifas, pero ya vamos teniendo cuál es esa visión clara, qué es lo que necesitan ustedes tener de información, poder tener una idea cómo les mantiene su precio competitivo y tener control también de esa parte logística, ¿no? Cómo vamos moviendo los bienes. Entonces, desde ese punto de vista, es importante, si pasamos a la siguiente, por favor, poder ver qué oportunidades existen, ya sea para exportar hacia Estados Unidos, para exportar hacia Canadá, para exportar hacia Europa. La Unión Europea se está moviendo también haciendo acuerdos con la región. Tenemos muchas oportunidades dentro de la región y vemos cómo la región se está posicionando competitivamente con el resto del mundo. Todo esto es importante que pensemos cuando estábamos charlando para esta presentación. No es que el comercio se haya acabado, es que el comercio se está volviendo un comercio donde queremos donde los gobiernos están pidiendo más información y están pidiendo que sea una cadena logística segura en cuanto al movimiento de datos y los movimientos de bienes. Lo que tenemos que tener claro y poder trabajar es entender bien cómo su producto se va a ver impactado de esa forma, ya sea cual fuera su destino. Pero sí necesitamos conocer bien el producto y eso lo hemos charlado, si ustedes han estado en nuestros entrenamientos, conocer bien el producto se vuelve hoy en día mucho más importante, que tenemos que saber cómo se hizo, de dónde vino y hacia dónde lo mandamos. Y ahí ya tenemos una mejor idea de cómo esperar lo que va a seguir adelante. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo otro que se vuelve muy importante también es saber por dónde va mi producto, qué es lo que se está pidiendo y cómo se está manejando. Y ahí es donde creo que algo que nos ha servido mucho y estamos viendo que tiene un gran impacto es tener plataformas integradas donde sepamos, donde veamos toda la información desde principio hasta final. Y creo que Andrés, si pasas a la siguiente para mostrar el gráfico que tenemos aquí, es saber manejar
desde el punto de vista, desde principio hasta final, cómo se va manejando el producto, qué información se está dando a las autoridades y cómo se está manejando. Por ejemplo, en México se han cambiado muchas regulaciones recientemente para tener mayor control de esa información y de esa descripción de los productos para ustedes como emprendedores y poder mantener la competitividad. Es importante poder manejar esa información. Una de las preguntas que veo ahí es, ¿la revisión del TEMEC representa un factor de riesgo o una oportunidad para fortalecer la previsibilidad del comercio regional? Es un factor, creo que lo vemos como una oportunidad en cuanto, Gaby, varios de los comentarios que se han recibido, los 3 países han recibido, los emprendedores han dicho, el TEMEC es muy importante, cómo mantenemos la competitividad. Lo que se está charlando ahora es cómo se maneja esa cadena logística que sea más segura, ¿no? El saber qué viene, qué entró, hacia dónde va. Entonces, lo vemos como una ventaja competitiva para seguir implementando y fortaleciendo la relación, por ejemplo, si es dentro del TEMEC. Entonces, ahí hay oportunidad y ustedes tienen que tomar ventaja. Algo que hemos aprendido en este último año en la parte de comercio internacional es que muchas empresas no estaban utilizando el certificado de TEMEC para poder exportar, por ejemplo. Entonces, no tenían, cuando se hicieron todos estos cambios, no podían pedir el 0% de tarifas porque no tenían el certificado. Ya estamos viendo las empresas pidiendo esa certificación, ahí hay oportunidades. Si ustedes están en otros países donde hay un acuerdo recíproco, por favor, verifiquen que tienen toda la información para que puedan tomar ventaja. Y saber cómo se va ese movimiento se vuelve muy importante. Tener la visibilidad de todo el proceso hacia cómo se manda el producto, cuál es el proceso aduanero, el pago de las tarifas, tener todas esta documentación se vuelve muy importante y ahí es donde para nosotros sería un placer estar parte de su familia, pero es muy importante que ustedes trabajen con empresas que conocen bien el proceso, porque lo que estamos viendo esa complejidad ahora es cómo se maneja ese proceso aduanero y cómo manejamos la información y la visibilidad del producto. Si seguimos a la siguiente, por favor, vamos a seguir hablando un poco. Aquí, algo que creo que había otra pregunta aquí y lo charlaba un poco Paolo y César, algo que estamos también abogando. Por ejemplo, UPS está en este proceso también trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio y con el BID, es cómo mantenemos la infraestructura logística que sea eficiente, donde haya la oportunidad de tener mayor digitalización de la información para que ustedes como emprendedores, si están exportando o están importando insumos y exportando, que sea de una forma más simplificada el poder manejar estos procesos aduaneros. Y eso es algo que es muy importante, ¿no? Porque en todas las encuestas que hacemos, el costo logístico es algo que siempre es un reto en la región y eso es algo que estamos trabajando todos los días en conjunto como empresa para facilitar ese momento y para facilitarles a ustedes la oportunidad de poder exportar. Y esto es importante, especialmente en América Latina, ¿no? El tener esa infraestructura y esa logística que sea de forma eficiente y electrónica lo hace más fácil. Si seguimos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí ya llegamos a la charla, me encanta, para que entren Paolo y César, y creo que ahí vamos a ver si podemos contestar todas las preguntas mientras que ustedes llegan aquí. Pero así a grandes rasgos, Paolo y César, que todavía no los veo, pero me imagino que ya vendrán a mi pantalla, por aquí ya los veo aquí. Interesante, ¿no? Lo que hemos estado charlando, lo que estamos viendo nosotros de UPS lo vemos desde el punto de vista logístico, es cómo cómo quitamos la complejidad a nuestros clientes, ¿no? Que están exportando y que un día sale esta noticia y otra noticia y cómo lo manejamos. Para nosotros es muy importante poder quitar esa complejidad del proceso y que ellos se enfoquen en lo que es exportación e importación y nosotros les ayudamos con el movimiento. Ese es nuestro
pan de cada día, lo cual a mí me encanta, ¿no? Es muy chévere cada día venir al trabajo. Pero entonces charlemos ahora un poco de lo que ya presentamos los tres, tenemos algunas preguntas aquí, pero Paolo, empiezo contigo. Hablamos ya, nos presentaste los números, escuchaste a César, a mí, y estamos viendo que la economía mundial sigue con volatilidad. Se me está olvidando el español, Paolo. ¿Cómo me podrías compartir o cuál podría ser el impacto de los acontecimientos recientes sobre el comercio de la región? ¿Cuál crees tú que sería el impacto y cómo ves América Latina desde ese punto de vista? Mira, tú lo dijiste, estamos en un ambiente muy volátil, estamos en un ambiente muy impredecible. Un día el precio del petróleo está en $120, el otro día está en $90, después sube para 110 de nuevo. Estamos en un mundo muy impredecible. América Latina obviamente tiene mucho para ganar, pero también mucho para perder. Y entonces es importante, y tú lo dijiste muy claramente, y creo que hay que reiterarlo. La información, el conocimiento es clave en este ambiente. Hay que estar encima de los acontecimientos todos los días. ¿Qué podría pasar por América Latina? Mira, yo creo que los destinos de América Latina van a ser muy diferentes en esta coyuntura. Hay algunos países que se pueden beneficiar, otros países, por ejemplo, los exportadores de petróleo se están beneficiando mucho en ese momento. Sin embargo, algunos importadores de petróleo, importadores o, por ejemplo, inclusive grandes potencias agrícolas hoy tienen un impacto y por eso le comentaba la importancia de pensar la productividad y la competitividad como dos caras de la misma moneda. Sube el precio del gas, sube el precio del petróleo, sube el precio de los fertilizantes, es decir, se encarecen los costos de producción y entonces yo voy a ser, a pesar de ser un productor de alimentos muy eficiente a escala mundial, la tengo más difícil. Y entonces, digamos, la suerte de América Latina está íntimamente atada a lo que pase con la economía mundial. No hay nada que afecte, César nos hablaba de crecimiento, no hay nada que afecte más el crecimiento que la evolución de los cursos de las materias primas. Y los precios de las materias primas están en un sendero extremadamente volátil por distintas maneras. Entonces, para resumir, los acontecimientos recientes se nos va a ir la vida y por eso es clave tener información y tener acceso preferencial. Y creo que César lo dijo, tú lo dijiste muy bien, esta es la clave realmente para preservar la competitividad de la región. Me encanta, Pablo. Y es cierto, ¿no? Obviamente hay cosas que no podemos controlar, están fuera de nuestro control, pero sí podemos apalancar las cosas positivas de la región, ¿no? Y poder seguir cómo mantenemos el rumbo. Y me encanta lo que dijo César de también, hay que estar al tanto, ¿no? De esos, de qué está pasando para poder tener idea cómo mejor acoplar el negocio y cómo pues acoplarse a lo que está pasando en ese sentido. Yo creo que eso me parece importante. Y lo del petróleo, sí, ahorita estamos bajo, gracias a Dios, bajo otra vez, ¿no? Vamos a ver si seguimos hacia abajo con el costo del petróleo. Pero puedo decirte una cosa, María Luisa, yo creo que una cosa Sí, muy importante la dijiste tú. El comercio no para, el comercio Mm, sí. continúa. Puede estar mm. más fácil, puede estar más difícil, podemos ser más competitivos, menos competitivos, pero el mundo tiene que comerciar. Y Ujú. entonces, eso creo que es muy importante. Entonces, hay que mirar cada día qué es lo que está pasando, porque la bola no se va a parar. Sí, y sabes que eso es tan interesante, Paolo, porque nosotros seguimos viendo el volumen, ¿no? O sea, seguimos viendo el movimiento. Es cómo lo hacemos de manera eficiente y creo que sí, ese es un punto muy importante. Y ahí, César, para ti la pregunta es, porque en este caso, para que nuestros emprendedores obviamente conocen, ya saben que el BID está trabajando en los números, en la economía, en trabajar con los gobiernos. ¿Qué crees tú que pueden hacer las cámaras de comercio y cómo están ustedes trabajando para ayudar a mantener el ambiente, ¿no? De que continúen los negocios. ¿Qué hacen ustedes y qué pueden hacer más, ya sean los emprendedores o como ves las cámaras de comercio? Claro, claro, muchas gracias. Y quiero solo complementar ese último comentario de que el comercio no para. Así como el comercio no para, el sector privado, incluyendo, o sea, las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, eh, dan algo que de pronto
el sector público no da y es continuidad, ¿verdad? Los gobiernos cambian, izquierda, derecha, medio, etcétera, pero el sector privado y el comercio presenta una continuidad. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en mente porque a veces, especialmente en este contexto en el que estamos, nos quedamos mucho en la retórica política, que dije esto, que dijo el otro, pero es importante y para los emprendedores específicamente reconocer que ellos, ustedes, los que están aquí presentes, son los motores de nuestras economías, ¿verdad? Esto no funciona sin ustedes. Entonces, también pues aprovecho esta oportunidad para reconocer el gran trabajo que ustedes están haciendo, porque tampoco es fácil ser emprendedor. Pero a tu pregunta, María Luisa, el papel de las cámaras en este proceso es como multifacético. Hay diferentes cosas que hacemos. Por un lado, es informar. Nosotros proveemos mucha información. También es abogar. Queremos cerciorarnos de que, hablando de estas políticas públicas y estos marcos regulatorios, existan para el beneficio del comercio, de que no hayan estas barreras al comercio como por ejemplo, desde la Cámara hemos levantado nuestra voz en contra del uso de los aranceles, tanto de los AIPA, de los 232. La Cámara ha sido muy vocal en contra del uso de estos aranceles porque pensamos que, y es la convicción de la Cámara, de que estas herramientas no apoyan y no fomentan el comercio internacional. Entonces, pues eso es una parte y es una parte muy fuerte de lo que nosotros hacemos, es esa abogacía de la política pública, que existan marcos regulatorios que permitan que el comercio fluya. Por el otro lado, también hay trabajo que tenemos que hacer para que las empresas medianas y pequeñas empresas puedan navegar todo este mundo de comercio desde el punto de vista de temas de regulación, de permisos, cómo simplificar todo ese proceso para que ustedes, los empresarios y las empresas, hagan lo que ustedes hacen, que es crear empleo, crear inversión y crear comercio. Y por último, yo diría que un papel muy importante que nosotros jugamos también es el de información, informarlos, informar a nuestros afiliados, a nuestras empresas de lo que está pasando, lo que estamos haciendo hoy, cerciorarnos de que ustedes entiendan esta dinámica. Como decía Pablo, esto está cambiando muy rápido. Yo creo que no habíamos vivido un momento en que las reglas del juego estuvieran cambiando con tanta frecuencia y tan rápido. Entonces, parte de lo que las cámaras de comercio hacen es dar información y cerciorarnos de que ustedes entiendan lo que está pasando, qué es lo que tienen que hacer, con quién tienen que trabajar, etcétera. Me encanta. Y sabes que eso, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El cómo nos mantenemos informados, cómo estamos abogando para que pues, eh, cualquier política o cualquier cambio que haya tengan en cuenta y conozcan qué tan importante es el sector privado y los emprendedores en este proceso. Se nos está acabando el tiempo, entonces me va a tocar la pregunta, la final que siempre les digo, esto lo hago siempre cuando celebro cumpleaños. ¿Cuáles son las palabras de sabiduría que tienen? Y tal vez, ¿cuál es una reflexión final, Paolo, que tú quieras compartir con con los emprendedores que tenemos aquí? Tú, César, y yo daré los míos también, pero si los pueden compartir, quiero dejarlos a todos con buena energía, energía positiva de que no están solos, estamos trabajando en conjunto. Entonces, Paolo, te paso la palabra. Muy bien. Mira, yo voy a decir dos cosas. Uno, sí se puede. Sí se puede, hay que pensar positivo, el comercio va a seguir, vamos a seguir adelante. ¿Cómo? Yo creo, y lo dijeron ustedes, pero me parece que lo quiero reiterar como mis últimas palabras, no sé si son tan sabias, pero por lo menos son las últimas, yo creo que se necesita hoy, más que nunca, colaboración entre el público y el privado. Lo, po- Ujú, lo- el público hace la política comercial, pero es el privado que comercia. Y entonces, hacer política comercial sin el asesoramiento, sin el acompañamiento, sin la voz del sector privado es imposible y es contraproducente. Y entonces, por eso es importante el papel de la Cámara y es importante lo que ustedes hacen en UPS de convocar al sector privado, de levantar la voz del sector privado para que se escuche. Yo creo que si hay algo que es importante, es eso en esa coyuntura.
Estás en mute, María Luisa. Me hice doble mute, perdón. Me encanta, Paolo, lo que dices, porque sabes que a mí me fascina hablar con nuestros clientes, con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas y después poder, cuando vamos a reuniones con los gobiernos, poder compartir, porque a veces no tienen la oportunidad de tener esa voz, poder compartir, este es un problema, este es un reto para que tengan cosas reales, ¿no? De prácticas que se están viviendo. César, ¿y tú cuáles son tus palabras de sabiduría? Palabras de sabiduría. Pues mire, yo creo que eh, de pronto mi presentación al principio fue un poquito negativa, bueno, o sea, no era como tan emocionante, pero lo que quería hacer es mostrar el momento en el que estamos. Y yo siempre veo estos retos se transfieren a oportunidades y eso es lo que tenemos hoy en día. Latinoamérica y la región tiene una oportunidad grandísima. Ujú. ¿Y qué representa esto? Esto representa acceso a un mercado con un poder adquisitivo grandísimo. Entonces aprovechen la oportunidad, pero para hacerlo hay que entender las herramientas que están a su disposición, como por ejemplo este tipo de webinars y las herramientas que tiene UPS. Entendamos bien cuál es el contexto del marco regulatorio que existe, los tratados de libre comercio, los aranceles, los tratados de recíprocos. Y por último, yo diría informarse, mantenerse informados, de lo que decía Pablo. Esto está cambiando día a día. Por favor, bueno, puedo compartir mi información. Véanos a nosotros como un aliado en todo este proceso. Nosotros queremos que ustedes sean exitosos y es el trabajo de nosotros. En realidad nosotros existimos como, como Cámara de Comercio para fomentar el comercio exterior y fortalecer los enlaces entre Estados Unidos y la región. Me encanta. Para mí, mis palabras de sabiduría son tres mensajes, no son palabras, son mensajes. Uno es, quiero pedirles a todos que por favor, mente positiva, no reaccionen a las redes sociales. Antes de reaccionar, lo que vean en las redes sociales, esperen, respiren y vayan a leer si hay algo formal. Aquí tengo una regla en la oficina. Si está en la red social, no reacciono. Si se dijo en una conversación, en una entrevista, no reacciono. Si sale algo ya por escrito, lo leo, pero no reacciono hasta que no sale publicado por aduanas de cada país. Porque tenemos que tener cabeza fría en cuanto a manejar qué es lo que me va a impactar o no como empresa. Entonces, ese es mi primer mensaje. Mi segundo mensaje es, y yo creo que lo dijo César y lo dijo Paolo, identifiquen qué oportunidades se están abriendo en este momento de cambio. Estamos viviendo un cambio histórico en cuanto al comercio, porque los gobiernos están pidiendo más información, poniendo más control, pero también eso da mayor oportunidad. Y vi un mensaje que escribía alguien, la belleza de la región de América Latina, de esos productos únicos que solo se consiguen aquí, eso es una oportunidad para poder exportar, entonces identificar esa oportunidad. Y tercero, por último, es, siempre se los voy a decir, conozcan bien su producto. Eso es algo clave. Cómo se hace, de dónde vino, quién lo tocó, todo, todo. Conozcan bien su producto, ese es su bebé, es lo que ustedes venden y trabajan con alguien que puedan confiar y que conozca bien hacia dónde van y cómo distribuir también a nivel doméstico. Eso se los dejo ahí también como consejo. Entonces, muchísimas gracias, Paolo, César, un abrazo a los dos. Gracias por compartir la sabiduría, los conocimientos. A todos nuestros emprendedores, gracias. A los que nos escucharon en vivo y los que nos van a escuchar grabados. Entonces, nos despedimos y les dejamos aquí con un video. Gracias, Paolo, César, que tengan un buen día. Gracias, Chao. hasta luego. Gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Las cadenas de suministro no solo mueven productos, mueven posibilidades. Cuando el mundo se vuelve más complejo, su estrategia se vuelve más crítica. Por eso, nuestros expertos profundizan en sus datos, sus redes, sus procesos, sus cuellos de botella para replantear lo que es posible. Acelere mediante la aplicación correcta de tecnología. Optimice su red integral de punta a punta para fortalecer la resiliencia y tomar el control de su cadena de suministro.
Diseñe sus operaciones de almacén y fulfillment para lograr una mayor eficiencia. Aproveche el equipo de soporte para gestionar su red sin interrupciones y descubra oportunidades para reducir su huella de carbono. En UPS, reimaginar las cadenas de suministro es lo que hacemos. ¿Está listo para reimaginar la suya? UPS Customer Solutions. Cadenas de suministro reimaginadas. Gracias, que tengan un buen día. Los esperamos en el próximo webinar el 29 de abril. Muchas gracias.